alegría de contarles que en nuestros próximos 3 talleres estaremos hablando sobre la inclusión. Es por esto que el día de hoy nuestra invitada nos introducirá a través de su experiencia familiar y profesional al mundo del autismo. Desde el dispositivo que nos estés viendo, te invitamos a que te relajes y te tomes un tiempo para aprender. Hola amigos de Crecer, una vez más estamos aquí y bueno, siempre dando gracias a Dios primeramente y también por nuestras visitas, las personas que nos enseñan, que nos guían, así que voy a dejar que ella se presente ya para que comencemos esta conversación. Hola a todos, gracias por la invitación, el honor es mío, la honra es para mí. Mi nombre es Eli Aravena, soy mamá de 3 jóvenes ya. El mayor es David, él es enfermero, tiene 28 años. Mi hija Carolina, que tiene 25 años, ella es fonoaudióloga, recientemente casada, hace 2 semanas. Y el tercero es Felipe, quien vino a revolucionar nuestra vida familiar, mi vida personal. Él tiene 22 años y es una persona, un joven que está dentro del espectro autista, porque nació, supimos a los 9 meses que había nacido con una enfermedad neurológica que se llama esclerosis tuberosa, y esa enfermedad neurológica produjo en él autismo, déficit cognitivo importante, va de moderado a severo, y además tiene epilepsia. Han sido 22 años de aprender lo que nunca había quizás deseado en mi vida, a algo que en algún momento le di la espalda, pero que el Señor me dijo, ya, pues la única forma de que no le den la espalda es teniéndolo de frente. Y ha sido un joven que hemos tenido en nuestra vida y ha cambiado nuestra vida. Nuestra vida familiar, como les decía, nunca podría haber sido lo que es ahora si él no hubiera existido. Soy educadora diferencial de profesión. Hace poco terminé un magíster en evaluación e intervención ABA en los trastornos del espectro autista en Santiago, en la Universidad Autónoma. Y he hecho varias especializaciones en el área. Hace 15 años estamos trabajando en un centro en Temuco. Hace 15 años que estamos trabajando en ese centro, pero ese centro se acunó en mi corazón, nació en mi corazón hace 25 años. Y entiendo y he creído que ese sueño se acunó también en el corazón de Dios por la eternidad. Y solamente puso ahí una semillita en alguien que dijo, Señor, haz lo que quieras de mí, cuando quieras y donde quieras. Así que aquí estoy. Qué lindo escucharte. Creo que dentro de todo, cuando tú dijiste algo que es muy claro, cuando uno no quiere algo muchas veces, o uno se hace sordo ante algunas situaciones, Dios se encarga de hacerte ver que eso es lo que quiere para ti. Sí, Y se hace de una u otra manera. Sí, se hace complejo a veces porque uno no espera que sea tan cercano. Uno espera siempre, yo creo que uno siempre espera las cosas de lejos, que nunca me van a pasar a mí, siempre se las van a, siempre le va a pasar al otro. Entonces, una amiga, una mamá conocida que empezó con nosotros en el centro, siempre decía, cuando se encontraba con gente incomprensiva en el camino, le decía, sabes, la discapacidad está a la vuelta de la esquina, no te vayas a encontrar con ella. Ella hablaba porque su hijito tiene una dificultad motora
pero también tiene autismo. Entonces, siempre decía eso y me parecía un poco escalofriante, pero es una realidad, es una realidad, es una realidad que uno no puede desconocer. El tema de hoy día es que aprendamos de inclusión en pandemia. Cuéntame un poquito y tú tienes más información. ¿Cómo la están pasando estos niños en pandemia? ¿Cómo, cómo lo están A ver, haciendo? se han dado, se han dado fenómenos bien curiosos, ¿eh? Porque, a ver, se han dado fenómenos curiosos en ello porque eh, el hecho de no salir de casa ha producido como un descanso y un desestresamiento en ellos. A pesar de que pudiera ser contradictorio, pero ha sido la realidad que nosotros hemos visto, aun cuando también se produce lo contrario, el estrés por estar encerrados, ¿ya? La ansiedad por estar encerrados y por no tener su rutina o la rutina que tenían de que los papás salían, los papás volvían, ellos salían, tenían sus actividades, en fin. Pero ese ir y venir como que se calmó y produjo en ellos un cierto relax, una cierta tranquilidad, lo que no exenta que en otros ha sido, pero desastroso, ¿ya? El estar encerrado, el no poder cumplir con su rutina, el salir, el poder salir a un parque o el poder salir a un campo o el poder salir a una segunda vivienda que les producía, no sé, pues de la playa o de la montaña. Ese tipo de cosas ha producido una cierta ansiedad, un cierto estrés que no ha sido bueno, no ha sido saludable para ellos. Por otro lado, ha sido también un antes y un después de verlos con sus familias, porque nosotros cerramos el centro en marzo, fuimos la primera ciudad con cuarentena, Temuco, y volvimos a abrir los primeros días de agosto. Y nos encontramos con un antes y un después de nuestros niños. Era como, ¿qué le hicieron? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo avanzó tan rápido? Por el simple hecho de estar con sus padres. Por el simple hecho de estar con sus padres. Súper interesante, súper interesante. Por otro lado, ¿qué pasó también? Encontrarnos con unos padres que no sabían qué hacer con sus hijos adentro de casa. Se entiende que muchos de ellos tenían que estar con teletrabajo, entonces era muy agobiante tener que prestar la atención debida a sus hijos y además tener que hacer el teletrabajo, entonces era muy desgastador para ellos. Por otro lado, los que sí tenían el tiempo de trabajar con sus hijos fueron los que tuvieron avances mucho más significativos, aunque hubiera sido uno de ellos. Tuvimos la oportunidad de trabajar, hacer teleterapia, pero la teleterapia no era directa con el niño cuando eran más pequeñitos, sino que se guiaba a los padres para saber qué hacer con sus hijos, ¿ya? Y nos salieron unos padres súper Mateo, espectaculares, que hacían todo lo que se les orientaba a hacer, se les iba guiando poco a poco. Fueron muy pocos los casos en que a los padres les costaba seguir nuestras instrucciones. Por otro lado, habían otros chicos que se podía hacer teleterapia directa con ellos, pero de acuerdo a nuestra forma de trabajo, siempre la premisa es que lo pasen espectacular. O sea, que quieran y anhelen estar en el trabajo, entre comillas, que anhelen estar en la terapia, que quieran estar en la terapia y la pasen espectacular.
que su sentido de logro y eficacia sea tal que digan, oh, yo lo sé todo, oh, yo puedo con esto. Y eso ha sido la premisa básica y han avanzado, pero cualquier cantidad. Los padres se dan cuenta que, porque muchos padres empiezan, no sé si teleterapia sea bueno, porque no pueden estar frente al computador, tía, cuando en el colegio les piden estar frente al computador, lo único que quieren es salir y se aburren claro, porque lamentablemente nadie nos enseñó a estar haciendo clases delante de un computador, ¿cierto? Sí, pues Entonces, la claro, teleeducación, nadie nos guió en no, eso. no, pues entonces como muchas cosas. Entonces, era empezar a aprender con ellos, pero al darse cuenta los papás que eran tan entretenidas las sesiones, que eran tan dinámicos los PowerPoint que se les hacían, y que duraban toda la hora, sentados frente al computador y respondiendo, era como, oh, no era lo que me imaginaba, decían muchos padres, muchos padres. Y así es como hemos avanzado. Y realmente, por ejemplo, algunos dicen, eh, no, es que mi hijo tiene déficit atencional, entonces no va a poder, no va a poder. Y ahí están los déficits atencional, una hora sentado en el computador. Así, ¿Sabes lo que me llama la atención, Eli, de lo que has conversado hasta ahora? sí. Algo que suena tan simple, pero que creo que tiene un trasfondo muy grande cuando tú dices, han tenido avance porque sus padres han estado con ellos. Sí. Por lo que yo puedo plantear en esto, son personas muy solas o pasan mucho tiempo solo o hay que dedicar realmente el tiempo a ellos. ¿Cómo se hace esa parte? A ver, ¿qué es lo que nosotros partimos diciéndole a los papás cuando les planteamos la posibilidad de la teleterapia? Fue decirles, no necesitamos que ustedes se estresen más o se agobien más de lo que ya están producto de la contingencia, producto del contexto, producto de la pandemia, ¿cierto? Y todo lo que se nos exige, permanecer en casa, andar con mascarilla, no necesitamos que se agobien más que eso. Pero usted sí le da de comer a su hijo, usted sí lo tiene que vestir o ayudar a vestir, y lo tiene que bañar o ayudar a bañar, y a lo mejor en algún momento juega con él. Ya, esos son los momentos que nosotros queremos que usted aproveche y le vamos a enseñar cómo. Entonces, sacar de los tiempos propios de interacción con sus hijos el mayor provecho posible con las estrategias adecuadas. Ya, haga esto, no haga esto, aproveche esto otro, utilice esta herramienta, no utilice esto otro, en fin, guiarlos en el proceso de una cotidianeidad en el fondo. No la cantidad, sino la calidad de tiempo que están con ellos. Claro, no sé si será una frase cliché, pero yo diría que aprovechar, eh, a ver, es todos los momentos que los padres tengamos para estar con nuestros hijos, pero que ese tiempo tenga un objetivo, aunque sea así, que sea un objetivo, o eh, aprovechen de ponerle un objetivo a ese tiempo. ¿Qué entendemos por espectro autista? ¿Cómo Es, definimos? espectro autista. A ver, se habla de espectro, yo siempre le digo a las personas que se imaginen una gama de colores, ¿ya? La gama de colores va en círculo o lineal, no sé, del color más tenue, más suave, siempre casi blanco, ¿cierto? Pasando por
la serie de colores de la misma gama hasta llegar al más oscuro. Imaginemos un color, un verde muy clarito, muy clarito, muy clarito, hasta pasar por el verde que se identifica como verde, los verdes flúor, los verdes, vamos pasando por los más oscuros, los más opacos, hasta llegar a un verde muy, muy oscuro, ¿cierto? Es una gama de colores, una gama o un espectro de colores, ¿cierto? Ahora, no significa que deja de ser verde, porque si le preguntamos a un hombre qué color es, simplemente verde. 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 No hay No color, va a es decir, verde. claro, no va a decir ni el verde pistacho, ni el No, verde loro, ni el verde, en fin, sí, verde, en eso ya. estamos claros. No nos O permite verde nada más que índigo, eso. claro. Entonces, al pasar por esa gama de colores, identificamos que hay un verde. Ahora, hay verdes más característicos y hay otros verdes que uno podría confundir con otro tipo de colores, ¿cierto? Pero en definitiva es verde. Ahora, es como es el espectro. Puede haber una persona dentro del espectro puede tener toda esa gama de verdes, de acuerdo a habilidades específicas, ¿ya? O puede estar más hacia el verde más claro o hacia el verde más oscuro. O algunas habilidades están más hacia el verde más oscuro y las otras habilidades están hacia el verde más claro. ¿Por qué? Porque se habla de un desarrollo disarmónico. Ahora, si lo queremos ver, por ejemplo, como una pared de ladrillos, una construcción. La pared de ladrillo, van los ladrillos puestos, superpuestos uno sobre otro, ¿cierto? Hacer una gran muralla y fuerte. Pero yo le digo a los padres, imagínense ahora que esa pared de ladrillo tiene ladrillos faltantes en diferentes lugares. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es nosotros ir poniendo los ladrillos que faltan. Ahora, no significa que al poner esos ladrillos, listo, quedó una pared, o sea, al hablar de pared de ladrillos podríamos hablar del espectro del autismo. No significa que se ponen los ladrillos y se dejó de estar dentro del espectro, no, simplemente esa pared se hace más fuerte y no corremos el riesgo de que si se sigue construyendo hacia arriba, esa pared se nos venga al suelo en algún momento, sino que fortalecemos la base o los lugares de la pared faltante para fortalecerlos aún más en el fondo. Muy bien tu ejemplo, se entiende muy bien. Ahora cuando nosotros hablamos porque estamos hablando del espectro autista, pero también estamos hablando de inclusión. Uh-huh. Una cosita se me iba aparte de esto del espectro. De acuerdo a dónde se encuentre, hablando de los colores, de dónde se encuentre, estas habilidades va a requerir de más apoyos o menos apoyos en aspectos específicos, que son de comunicación social, juego, comunicación. Al hablar de comunicación social hablamos de comunicación recíproca, interés por el otro y comprensión de lo que el otro nos quiere decir. En el fondo es eso. Se determina de dónde está esta persona dentro del espectro y de acuerdo a su habilidad para requerir apoyos en una u otra área que requiere. ¿Cómo los papás que quizás nos están escuchando, o cómo nosotros podemos también apoyar a reconocer quizás si al niño o al bebé hay que llevarlo a un especialista por este tema? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo nosotros podemos decir o cómo se puede diagnosticar? ¿Quién lo diagnostica? ¿Quién es la persona encargada de ver esta situación?
eh, porque yo escuché tu testimonio, aunque tú no lo creas, yo lo escuché. ¿Dónde? Lo escuché porque mi esposa estaba ese día con los audífonos y aproveché de escucharlo, para que Ah, veas. ya, ya. Entonces lo escuché también. Eh, y una de las cosas que tú planteabas ahí, decías, yo sabía que era, pero era como que tú decías, no, no, mejor no decirle nada. Mm, Entonces, preguntarte cómo se va mirando esto, porque creo que todos los que tenemos hijos pequeños, mm, eh, quizá no nos preocupamos de estas situaciones. Primero, yo creo que hay mucho miedo, mm, yo creo que hay sí. mucho miedo. Sí, porque es más fácil decir, bueno, primero es fácil y grato escuchar lo que queremos escuchar. Siempre. Y por ejemplo, si un pediatra te dice, déjalo nomás, si es regaloncito, por eso. O sea, es mucho más descansador escuchar que es regaloncito, aun cuando debe ser el único regalón en el mundo que tiene problemas, entonces justo salió él, el único regalón, o sea, los otros hijos no son regalones, por eso no tienen dificultades. Entonces, eh, es más fácil escuchar eso, o que te digan, no, déjalo nomás y ya va a pasar. Yo creo que es lo más irresponsable que un profesional de la salud pueda decir, Y porque se pasa pierde un mucho. tiempo. Uf, es donde realmente nosotros nos gustaría poder llegar a concientizar dentro del área de la salud, los pediatras. Son los que menos derivan, los que menos derivan. Quizás cuántos pediatras me voy a echar encima, pero bueno, al que le quede el poncho que se lo ponga nomás, po. Pero es verdad, o sea, si hay personas, o sea, si hay alguien, si hay un profesional de la salud que debería diagnosticar y debería tener un ojo clínico, pero certero, es el pediatra. Se supone que son especialistas en desarrollo, me imagino. Pero no así las enfermeras y enfermeras de CESFAM, son espectaculares. Yo creo que muchas de las enfermeras son las que más diagnostican las alteraciones del desarrollo. Ahora, eh, ¿qué debería verse? Hemos tenido padres súper valientes, ¿ah? Súper valientes, que tenemos niños de un año 4, un año 8, un año 9, que han llegado a consultar. Por ellos, por iniciativa propia. Algunos, y normalmente porque enfermeras del consultorio les dijeron y han ido a estimulación temprana, en fin, y ahí llegan al neurólogo por derivación. Pero son valientes esos padres, súper valientes, porque algunos son hijos únicos y otros se dan cuenta porque son diferentes a sus hijos, pero mucho más valientes son los de hijo único, porque algo le pasa, yo no encuentro que sea normal, y eso es muy poco usual, pero cada vez están llegando más. Eh, ¿Qué falta? Sonrisa social. Los padres se dan cuenta porque no sonríen, porque, entre comillas, no los pescan, porque los llaman por su nombre y no los escuchan, entre comillas, pero si escuchan su canción favorita y están en el segundo piso o allá en el último lugar de la casa, escuchan su música favorita en la tele de su programa favorito y parten corriendo patitas para que las quiero, pero no atienden a su nombre. Entonces empiezan a sospechar en relación a ese tipo de alertas. ¿Qué más? Cuando piden cosas, los llevan de la mano, no señalan, eh, y lo que es más relevante, no hablan. Entonces, mucho de los motivos de consulta es porque no hablan o no hablan lo que deberían, o no miran a los ojos, lo típico.
no miran a los ojos, pero ya, por ejemplo, la sonrisa social que se presenta a los 3 meses, menos de 3 meses, y eso no está. O lo otro es cuando van súper bien en su desarrollo, al año y al año y medio, y hay un retroceso. O decían tantas palabras al año y medio, y después no las dijeron nunca más. Entonces, todos esos signos de alerta son los que, valga la redundancia, van alertando a los padres para consultar. Y ahí se lo manifiestan o al pediatra que visitan todos los meses, o a la enfermera del CESFAM o del consultorio, que es mucho más asertiva que el pediatra, y los manda a interconsulta. Entonces, ahí logran al final el diagnóstico. Sí, los CEFAM, por lo menos el tema de la estimulación es como, hay harto énfasis en ese ámbito y harto seguimiento también. Súper bueno. Ahora, lo importante en esos lugares es entregar las estrategias, entregar las capacitaciones adecuadas. Sí, las capacitaciones para hacer un trabajo realmente que impacte en la vida de quien vaya a consultar o vaya a ser expuesto a esa estimulación temprana, y que sea un tiempo muy, muy ganado. Mira, hay algo interesante porque cuando hablamos del tema de la salud también manejo un poco el tema. Nos guiamos por números, son más números que cualquier cosa los que asisten. Tú hablas de un tiempo que puedan diagnosticar y todo eso. ¿Por qué se hace tan complejo, como tú decías recién, el que un grupo entre a este sistema de salud como para que pueda haber un buen diagnóstico? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué no se abre más esta flor de oportunidades para que ingresen más personas a poder trabajar? Y que creo que también se habla de inclusión también en este aspecto, para diagnosticar estos temas que son tan complejos y que si no se llega a tiempo igual se complejizan más. Sí, sí, absolutamente. Mira, yo tenía un compañero en el magíster que trabajaba en un CESFAM y fue un audiólogo. Entonces, según lo que yo entendí, porque no tampoco manejo mucho el tema del por qué esta tardanza, pero me da la impresión de que es por las vueltas que tienen que dar los niños, la cantidad de profesionales que tienen que consultar previo a llegar al profesional específico. O, claro, o los tiempos de trabajo en los cuales pueden estar para poder recibir una intervención adecuada, oportuna y también eficaz en el tiempo. Entonces, la verdad es que no sé por qué se demoran, o qué es lo que pasa en definitiva, por qué o a lo mejor yo estoy equivocada y realmente hay un buen trabajo que se está realizando, pero no sé, desconozco en la parte de atención pública cómo funciona en realidad. En lo que yo trabajo, nosotros trabajamos con adolescentes y claro, siempre para nosotros ha sido, a lo menos en lo que significa redes, siempre el sistema de salud nos complejiza mucho también. Entonces, por esto más cerrado que se da, lo difícil que también hace que esto sea más fluido, ¿ya? Porque nosotros también, como un ejemplo, corta estadía, cuando envían chiquillos a corta estadía jóvenes, cuesta mucho, es muy difícil. Entonces siento que es muy válido que nosotros también podamos hablar y conversar de esta situación, porque necesitamos más actores. Yo creo que no es una crítica, al contrario. Yo creo que entre más gente involucrada pueda haber en todos estos aspectos, más apoyamos, más ayudamos y se hacen los diagnósticos más como corresponden. Creo que eso también es una mirada que se pueda tener y que creo que los que trabajamos en el tema de salud mental también es una lucha diaria
en el ámbito que nosotros trabajamos. Eli, una consulta, cuando nosotros hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos sobre la inclusión? Inclusión. Una palabra que se utiliza mucho, pero yo creo que no Se está usando harto. Sí. Se está usando harto. La verdad es que, a ver, yo hablaba hace un tiempo en algún lugar. ¿En algún lugar específico? En algún lugar por ahí, que cuando hablamos de inclusión es porque hemos excluido, ¿cierto? O sea, ha sido necesario incorporar un nuevo concepto para incluir personas que no se les había considerado hasta ese momento. Se supone que cuando hablamos de incluir, significa que estamos todos, pero hacemos la diferencia de quienes no han estado. Porque hace poco tiempo, ¿cuánto será? ¿3 años? ¿2 años? ¿3 años? Se comenzaron a incluir dentro de los colegios a los niños dentro del espectro autista. Significa que antes no se incluían, significa que antes estaban excluidos. Ahora, no significa que por el hecho de que incorporen un establecimiento educacional o participen dentro de un curso dentro de un establecimiento educacional, están incluidos. ¿Ya? Ahora, el incluir es un proceso que implica la participación de los actores, ¿cierto? Pero si no ha habido una preparación del contexto para incluir a estos actores, significa que todavía siguen excluidos. O sea, no porque estén, significa que están. O no porque estén significa que se les está considerando. O no porque estén significa que están todos los recursos o todas las estrategias necesarias para que ellos puedan participar de lo que todos participan. O sea, no sé, si yo tengo un niño en silla de ruedas en un lugar donde hay columpios y no hay un columpio que pueda sostener la silla de ruedas, no voy a decir que este niño está incluido, porque no va a poder participar del columpio. O sea, está en el lugar donde hay varios niños, pero él no está considerado para ser parte de esos niños. O sea, Entonces, la palabra es mucho más profunda de lo que se puede usar constantemente. Exacto. Claro, porque, o sea, ya, en un curso, yo tengo un niño sordo. Perfecto. Y la profesora adelante habla y habla y habla. Y habla acerca de este niño sordo porque le han dicho que los sordos leen los labios. Y sería el apoyo para la persona sorda. Entonces, y el niño sordo lo único que hace o se queda dormido o empieza a escribir, o si es un poquitito más vivaz, empieza a dar vuelta o empieza a dar vuelta por la sala y empieza a hacer desorden y empieza, en fin. Ah, no, yo no puedo tener niños sordos. Pero es que, ¿y usted habla en lengua de señas? No, pero es que yo nunca, nadie me ha preparado para lengua de señas, bla, bla. Y empezamos con las dificultades y las barreras, aunque este niño sordo está dentro de la sala. Se supone que está incluido. No, está dentro de la sala, pero no significa que esté incluido, porque no
no sean, no sean, O sea, está, pero no está. está pero no está. Es lo mismo que el niño en silla de ruedas que le dicen, anda a divertirte con tus compañeros. Ya, él mira cómo los demás se divierten y cómo se columpian, pero no participa. Es como yo le digo siempre, siempre que cuando hago algunas capacitaciones, y le digo a la gente, usted preocúpese del que tiene más dificultades y los demás simplemente van a seguir. Porque si yo me preocupo, por ejemplo, de poner no sé, un columpio gigante donde quepa una silla de ruedas y la sostenga y no haya ningún peligro, los demás todos se van a subir a ese lugar y todos lo van a pasar súper bien. ¿Por qué? Porque no van a necesitar estar en el columpio del lado, porque ya se van a estar columpiando y todos se van a estar columpiando. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia, ahí no hay ninguna diferencia. Y si yo aprendo lengua de señas y yo me preocupo porque el niño que está en ese lugar necesita que yo sepa señas, yo me voy a preocupar de él. Pero como en paralelo voy a estar hablando y voy a estar haciendo las señas, entonces yo me preocupé de aprender una lengua diferente porque ya sé mi lengua materna. Entonces me preocupo de lo que no sé por el que no sabe mi lengua. Pero todos me van a entender porque en paralelo voy a estar hablando mi lengua. O mejor aún, voy a tener un intérprete porque una persona que habla simultánea es muy, muy difícil. Entonces, si apenas sabe lengua de señas, es muy difícil hablar en paralelo lengua de señas y lenguaje oral. Entonces, es preferible tener una intérprete. Pero yo voy a estar preocupada de mi niño que habla en otra lengua. Voy a estar preocupada. Y si yo me preocupo de él y le hablo a él y él con su intérprete logra entender lo que yo estoy diciendo, los demás me van a entender igual porque voy a estar hablando la lengua de todos. Mucho que hacer en inclusión, ¿no? Uf. O sea, de partida empezar a usar la palabra como corresponde. Porque yo puedo decir, no, si aquí hacemos inclusión, hacemos inclusión. Sabemos que no es así, sabemos que no es así. Apuradito estamos integrando, apuradito. Pero una integración que al final es para que esté, no sé si la palabra también sea integrar. Como Que eso es hacerlo parte. integrar, ¿Sí? eso es integrar. Integrar es que Solo esté, hacerlo parte. claro, está, pero tú con tu grupo, o sea, es como si hubieran 2, 3 niños sordos en un curso de oyentes. Pero los sordos con los sordos, es como los niños con los niños, las mujeres, ¿te acuerdas? Bueno, en mis tiempos se dice las La mujeres niña con con las las niñas, mujeres, los los niños hombres con con los los niños. hombres. Exacto. Todo en un Exacto. lado es... Exacto. Entonces están integrados, pero cada uno con su cada cual. Cada uno con quien se siente más cómodo en el hecho de que se siente más cómodo porque se siente aceptado por su grupo de pares. Entonces cada grupo de pares con su propio grupo de pares. En el Sí, fondo esta y lo integración. otro, lo que tú planteas que es muy importante, bueno, dentro del contexto más escolar, es que se necesita preparación también en esta palabra que se Sí, utiliza mucho, pero que un poco lo que tú planteas, pues, también en el tema de salud, pues, la preparación que puedan tener como en estos ámbitos que son importantes. sí. ¿Sabes qué a mí, a mí me da mucha pena de repente cuando llegamos a los colegios y existen la mejor de las voluntades. Es una norma, es como lo que increíblemente es lo que más hemos visto nosotros. Nosotros nos piden bastante ayuda de los colegios donde participan nuestros niños que trabajamos con ellos, que les hacemos intervención específica. Y nos piden ayuda de los colegios. Y hay muchas, muchas, muy, muy buenas voluntades en el hecho de nos pueden decir qué es lo que tenemos que hacer, por qué no nos ayuda, necesitamos ayuda, qué hay que hacer, capacítennos, ya, perfecto.
pero nunca se pensó en eso. Fue como, listo, comenzó la inclusión. En Chile comenzó la inclusión. Padres, ustedes solamente tienen que poner en el sistema a qué colegio quieren participar y si requieren inclusión o no. Sí, necesito inclusión. Perfecto. Sus niños se van a tal o cual colegio porque está con inclusión. Y este colegio tiene que tener inclusión. Y los profes, pobres profes, llegan los niños que están incluidos porque por sistema salieron favorecidos en ese colegio y el profe recibió a ese niño de inclusión. Y a ese profe nadie lo capacitó ni siquiera en lo más básico, ni en lo más básico. Entonces simplemente existe la buena voluntad de tenerlo porque hay vocación de profesor para tenerlo en su curso, pero nada más. Yo hago lo que puedo. Hay algunos que hacen lo que pueden y se cansan y no quieren hacer más y lo tienen ahí entretenido para que no moleste. Sí, también hay. Pero nosotros hemos encontrado con la realidad de que los profes quieren hacer todo lo posible porque aman a los chiquititos, los aman. Entonces quieren hacerlo mejor, pero no tienen las herramientas ni mínimas para poder hacer un trabajo medianamente adecuado. Ni siquiera bueno, adecuado. Entonces, frente a eso, ¿qué hacen? Complejo, pero Sí, creo que fundaciones como ustedes están tratando de hacerlo. Y eso se agradece. Y creo que es sumamente importante que ojalá que muchos más se sumen. Creo que entre más se suman es mucho mejor. sí. Bueno, también tenemos algunas preguntas, así que quiero que la escuchen, ¿ya? Hola, mi nombre es Soraya Moroso y me gustaría consultar cuál es la diferencia entre inclusión e integración y si en tiempos de pandemia hay algún programa que preste ayuda a las familias de los niños. Chao, gracias. Mira, es un poco la pregunta de lo que estamos hablando ahora. Inclusión, integración. Inclusión versus integración. Yo creo que la diferencia más precisa puede ser integración. Están cada uno con su grupo, pero todos juntos, ¿cierto? Pero se junta, no sé, los sordos con los sordos y los oyentes con los oyentes, pero no hay una interacción entre ambos. Inclusión debería ser eso. A mí más que inclusión, y yo lo he dicho varias veces, a mí me gusta más la palabra convivir. Cuando uno convive con las diferentes personas, son solo personas, o sea, tú tienes tus diferencias, yo converso contigo y aprendo de tus diferencias, me trato de adaptar a tus diferencias, trato de conversar contigo de acuerdo a tus diferencias y a tus habilidades. O sea, eres una persona en la cual yo estoy interesada, simplemente porque estás a mi lado. Entonces, no sé si te cuesta algo, no sé si no te cuesta algo, porque todavía no te conozco. Pero yo quiero conocerte y en la medida que te conozca, porque converso contigo, me voy dando cuenta de qué es lo que tengo que dar yo para poder estar contigo. Sí, porque el convivir, como tú lo planteas, es involucramiento. Claro, Es el estar con el otro. claro. Si yo quiero estar, y en realidad es como, es lo que, a ver, convivir con el otro es estar con el otro, es amar al otro, es amar al prójimo, el prójimo, el próximo, el que está al lado. Y si el que está al lado le cuesta algo, no sé, pues yo trato de llegar. Si ese alguien que está a mi lado le gustó algo mío, se lo presto para que lo disfrute. Sí, pues. No sé. Es como la enseñanza que debería también, Claro, no sé, y ver no es desde... fácil porque No. salen nuestros intereses, nuestros egoísmos, nuestros miedos. No es fácil convivir. No sé si será más fácil incluir que convivir, porque el incluir de repente no te relaciona con el otro. El incluir
no necesariamente vas a estar interesado en el otro, pero el convivir sí, pues. Sí, pues una palabra mucho más cercana, Ujú, ujú. más que lejana. ¿Y hay programas para esto? Programas que hayan aparecido en la pandemia. ¿Mm? No lo sé. No sé, a ver, yo creo que todos hemos tenido que aprender a subsistir en la pandemia. No Sí, sé si se habrán alcanzado a crear algún programa. Yo sí sé que de la escuela de mi hijo han hecho lo posible y lo hermosamente posible por que él esté bien, porque él esté cómodo. hacer el Eh, acompañamiento. Hacer acompañamiento a nosotros, la familia, más que a él, porque yo creo que parten de la premisa que si nosotros estamos bien, Ellos ellos van a también, estar bien. Sí. justamente. Mm. Bueno, aquí viene la segunda pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda y tengo una consulta para la expositora. Yo trabajo en el nivel de Playgroup en un colegio de 3 a 4 años y quería saber cuál es una estrategia metodológica adecuada para los niños autistas y también quería saber cómo es la organización del ambiente. Si tengo que tener una organización del ambiente específica. Así que eso, muchas gracias por responder. Entendí clarito. Sí, de Qué bueno. verdad. A ver, ¿alguna estrategia metodológica? Estrategia metodológica, utilizar pistas visuales, anticipación, anticipación visual, realizar calendario de anticipación visual de actividades o secuencias de actividades que se espera que los niños hagan. Ahora, este calendario de anticipación no necesariamente se usa solo para las personas que están dentro del espectro. Y aquí incluimos, porque nos preocupamos del menor, pero nos sirve a todos, o del menor que tiene más necesidades, o requiere de más apoyos. Si hacemos un calendario de anticipación visual de las actividades que esperamos que los niños vayan haciendo en secuencia, y este calendario lo hacemos para todos, el que se va a ver beneficiado, bueno, es nuestro niño primero, pero todos van a entender mucho más fácil las instrucciones y qué viene antes y qué viene después. Ahora, este calendario no tiene que estar, ¿cómo se dice esta palabra? Lleno de estímulos, ¿ya? Sino que tiene que ser algo muy claro, muy acotado, una lámina precisa de la Amigable. actividad, amigable, no contaminado. Esa era la palabra que quería encontrar, no contaminado, sino que un calendario amigable. Si toca la hora de colación, poner una figura, una lámina genérica de colación, hora de patio, actividad para trabajar. Entonces, un calendario con secuencia precisa, no lleno de estímulos, ni tampoco tan largo como que se pierda, sino que cada una vaya siendo claramente especificado de qué viene ahora y qué toca después. La estrategia mayor es la visual, así como hay un calendario de actividades, de secuencia de actividades, probablemente tener un llavero con láminas que se puedan ir mostrando al niño específicamente si es que le cuesta un poco más entender alguna instrucción, por ejemplo, una silla que clarifique que tiene que ir a sentarse, que no tiene que andar parado, o la lámina de colación, si es que no ha entendido que todavía estamos en colación, por ejemplo. Pero siempre el apoyo visual es relevante en los niños dentro del espectro.
Esa como una estrategia básica, primordial, metodológica. Lo otro, organización del ambiente. Sí, ojalá hubiera un espacio definido de trabajo, el espacio de tomar la colación, quizás un espacio de descanso, donde él pueda tener un lugar de descanso que pueda estar debidamente identificado en la pared y además en el calendario de anticipación, como para que se le pueda decir ya, anda a tu espacio un ratito, te quedas ahí, después vuelve, por ejemplo. Sí sería bueno tener espacios determinados, espacios de materiales, el espacio de lectura, como en los jardines tienen espacios de rincones, pero que todos los niños sepan el nombre de esos espacios y el niño que esté dentro del espectro ir presentándole cada uno de esos espacios apoyados con la lámina. ¿Modelo Montessori se llama ese? Ideal, maravilloso. Pero no necesariamente un Montessori, pero sí el modelo de rincones o espacios definidos, ¿sí? Una consulta, uno por lo que sabe o por lo que escucha más que nada, que le afecta mucho el sonido, le afecta las luces fuertes. ¿Eso también habla del espacio que ellos puedan estar? Sí, a ver, como características diagnósticas del espectro está las dificultades sensoriales o las alteraciones sensoriales. Los estímulos sensoriales son percibidos por las personas del espectro de una forma mucho más intensa que nosotros. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos pueden molestar algunos ruidos, por ejemplo, ¿a quién no le molesta el ladrido de un perro chico? O el ladrido de un perro en general. O el motor de una moto, que son sonidos claramente desagradables. O la sirena de los bomberos, cuando Claro, pasa cerca. claro. Pero en algún momento estos sonidos para nosotros pueden ser un sonido de fondo, ¿cierto? Y en algún momento pasan a ser inadvertidos. Para las personas que están dentro del espectro no, es una constante, así como el sonido de una gota de agua, como el sonido de un motor de una moto, son sonidos intensos, demasiado sensibles al experimentarlos. O sea, pueden causar dolor, pueden causar demasiado malestar, incluso llevar a conductas disruptivas. ¿Ya? Normalmente por eso, o generalmente por eso podemos ver niños dentro del espectro que escuchan ruidos que para nosotros son ininteligibles, pero que para ellos pasan a ser muy, muy desagradables, y ahí es donde los encontramos tapándose los oídos. Por ejemplo, yo conocí un chiquitito que íbamos, bueno, cerca del centro había un acuario donde habían de estos peces y eran acuarios bien grandes, y íbamos ahí a mirar los peces. Y él no quería entrar, no quería entrar, no quería entrar. Y no entendíamos por qué. Y en eso vamos observando el lugar, vamos escuchando el lugar, y era probablemente porque él no tenía un lenguaje como para explicar qué le pasaba, simplemente reaccionaba, y pensamos que podía ser el motor que hacía funcionar los acuarios. Y que para nosotros pasaba inadvertido, absolutamente inadvertido, pero para él no. Él no. No. Entonces, hay muchos sonidos que para nosotros pueden pasar
muy, muy inadvertidos y para ellos son muy, muy desagradables. Entonces, a nivel de cualquier órgano sensorial. Hemos aprendido harto. Oh, qué bueno. Bueno, ya está la última pregunta, ya que también la vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Fabiola Jiménez. Yo soy educadora de párvulos de una sala cuna acá en Valdivia. Y desearía preguntar cómo podemos ayudar, o en este caso, cómo podemos enfrentar este tema dentro de la familia. Creo que eso es una de las mayores dificultades que pueden enfrentarlo, cómo ayudarlos, cómo guiarlos en la casa, cómo tomarlo también, cómo recepcionarlo ellos como familia primero, cómo poder aceptarlo y también cómo poder ayudarlos a ellos. Yo creo que eso es algo muy importante y muy difícil también de lograr. ¿Cómo se ayuda a los padres? Bueno, hay muchas cosas que yo digo, ¿eh? Y yo las digo desde mi experiencia también, porque hay que recordar que yo soy mamá de un joven con espectro autista. Entonces yo siempre digo, si el problema mayor no son los niños, son los padres. Porque yo soy mamá, entonces me tomo esa libertad. Si yo también estoy dentro del problema. A ver, los padres. En varios momentos yo le he explicado a los terapeutas, a ver, este papá reacciona así por tal y tal cosa, por tal o cual motivo. Ya, a ver, esta mamá está pasando tal o cual cosa. Hay una historia. Sí, sí. Y yo conozco las etapas de esa historia. Si yo las viví todas. Entonces, a ver, y uno puede decir, claro, cada familia tiene sus diferencias, pero no sé, pues los psicólogos, a todo esto nunca te pregunté, ¿tú qué eres de formación? Yo soy terapeuta en adicciones y trabajador social. Yo trabajo en adicciones. Mira, oh, qué interesante. Bueno, yo siempre le digo a los terapeutas, al equipo, y lo viví yo también. Mis momentos de mayores angustias, mis momentos de mayor tristeza, fueron cuando no veía respuesta. Cuando no veía hacia dónde tenía que ir y no veía a nadie que me ayudara. Cuando nadie tenía respuesta, veía que los papás que más se angustiaban eran cuando a ellos les preguntaban qué tengo que hacer. O sea, yo como profesional iba y le preguntaba, ya, a ver, su hijo tiene tal o cual cosa. ¿Por qué tiene eso? Y empecé a darme cuenta conmigo misma que en mis momentos de paz empezaron a llegar mis momentos de remanso, mis momentos de sanidad comenzaron a llegar cuando vi que mi hijo avanzaba, cuando vi que mi hijo aprendía. Y me di cuenta cuando conocí a un joven que tenía 13 años y había pasado por un montón de profesionales, y cuando yo lo tomé
Y le dije a esa mamá, espera, yo lo veo, espera, yo sé lo que estoy haciendo. Y empecé a ver en esa mamá un respiro tan profundo de, por fin no me preguntan qué es lo que hay que hacer. Ahora, yo no tenía idea qué era lo que había que hacer. Simplemente asumía que si yo lo tomé para enseñarle, tenía que enseñarle. Y ahí me sirvió mucho mi enseñanza a nuestros hijos como padres. O sea, no porque mi hijo tiene alguna necesidad de apoyos, no porque mi hijo necesita ayuda para hacer tal o cual cosa, le vamos a permitir que sea un malcriado. Sí se confunde el concepto cuando algunos desconocedores de la realidad diagnóstica de mi hijo me dicen o escucho decir que hoy ese niño es un malcriado, porque no tienen idea de lo que están viviendo, de lo que viven los padres, etc. Pero diferente es que recibiendo instrucción, recibiendo terapia, recibiendo apoyo, sea un niño malcriado. No confundir. Mi esposo me decía muchas veces, Eli, Felipe tiene que aprender. Y yo como mamá, porque soy mamá, igual que muchas mamás pueden estar escuchando, es que, ay, pero Gabriel, pero si no puede, pero Gabriel, si no entiende, pero Gabriel, Eli, Felipe tiene que aprender. Si no entiende, tendrá que entender. Había como un instinto de protección, que creo que era Mira, natural, ¿o no? Mamá. puede ser instinto de protección y ahí es donde nos encontramos con muchos padres que son sobreprotectores. Y como estos cabros son pillos, manipulan a esos padres, entonces ellos dicen, y la mamá, ay, mijito, ¿qué pasa? Mi mamá, cuando yo digo, viene a socorrerme, entonces voy a seguir haciendo para que mi mamá me venga a seguir socorriendo, entonces la ley del mínimo esfuerzo. Por eso, muchos, ¿qué van a esforzarse por hablar? ¿Qué van a esforzarse por trabajar un poco más allá? Si tienen todo en la casa, o sea, la mamá sabe cuando tiene hambre, sabe, como los pollitos dicen, sabe cuando tienen hambre, sabe cuando tienen frío. Entonces la mamá les provee de comida y de abrigo. Entonces, ¿para qué van a pedir? Entonces, Disculpa, escuchándote, sí, es como que uno le permite que se enfermen más. qué clave. Uno discapacita Sí, a los justamente. que muchas realidades. Mira, sin ir más lejos, hoy día en la mañana, a ver, recibimos a un papá que lo trae en brazos. El niño tiene 5 años. Aprendió a caminar hace poquito. Entonces los terapeutas son súper amorosos, allá en el Ágape, súper amorosos. Entonces, y yo soy la pesada. Como la verdad yo no tengo nada que perder, porque fue como le dije al papá, ¿sabe? Mire, lamentablemente en este tiempo nunca habíamos tenido lista de espera. Y en este tiempo, como no estamos con toda nuestra capacidad, hemos tenido que hacer una lista de espera. Entonces yo le dije a este papá, mire, ¿sabe? Porque me dijo, porque el chiquitito lloraba cuando lo dejaban adentro. Entonces, es que nunca le había pasado esto. Es que él cuando iba al jardín, yo lo dejaba, sí, le dije yo, ¿cuándo? En marzo. Sí, bueno, cuando iba en marzo, claro, le dije yo. ¿Cuántos meses han pasado en casa?
Sí, pero es que en la casa la gente va y él no le pasan estas cosas. Este es otro contexto, le dije yo. No, es que yo me lo voy a llevar, pero ¿cómo se lo va a llevar? Le dije yo. Y mi terapeuta súper amorosa, intentemos de nuevo, ¿qué le parece? Déjelo, le dije yo, ¿cómo se lo va a llevar? Ya. Después cuando lo dejó, yo hablé con él. Le dije, ¿sabe qué? Mire, si usted quiere, lléveselo. Porque, ¿sabe? Tengo una tremenda lista de espera y el cupo de su hijo lo va a llenar otro niño enseguida. Pero, ¿sabe? Nosotros queremos trabajar con su hijo. Queremos ayudarle a usted. Déjenos ayudarle. Déjelo. Él lo está manipulando. Él llora porque usted se lo va a llevar. ¿Y él qué es lo que quiere? Irse. ¿Y sabe por qué se quiere ir? Porque acá se le está exigiendo. Eso es lo que él no quiere. No quiere que se le exija. A todo esto él pasa sus momentos de relajo, los pasa tirado en el suelo y tirando cosas. Entonces, obviamente que quiere vivir todos los días de su vida al lado del papá, en el suelo y tirando cosas. Entonces, pero imagíneselo, le dije yo, cuando tenga 13 años, 15 años. Usted ya no lo va a poder cargar en brazos. Y si él se le enoja, le va a dar un solo combo y lo va a tirar lejos. ¿Eso quiere? Es ahora que hay que enseñarle, le dije yo. Es ahora, cuando es pequeñito. Entonces, tendemos a sobreproteger. Sí, es verdad. Y la sobreprotección es incapacitar. La sobreprotección sí que es discapacitar. Aún más. O sea, si él tiene dificultades, la sobreprotección discapacita. Entonces ahí es donde sale la Eli mala, po. La Eli que se la echan. Tía Eli, ¿por qué no habla con los papás? Yo necesito que usted hable, que sea un poquito persuasiva. Yo hablo con él. Pero yo hablo, la verdad es que yo hablo desde la empatía, desde el conocimiento, sí. Yo le digo, y mi carta de presentación es mi Felipe, po, si él es súper bien portado. También hace sus leceras, pero ahí le seguimos enseñando, porque ese Eli tiene que aprender de mi amado esposo. Dio su fruto. ¿Cuánto ha aprendido? ¿Cuánto? Y él tiene un déficit cognitivo de moderado a severo. Él no tiene un lenguaje oral fluido. Entonces, si mi Felipe tiene esclerosis tuberosa, tiene epilepsia, tiene ese déficit cognitivo y además tiene autismo. Contra niños que tienen solo autismo. O sea, tienen un montón para adelante. Entonces, yo digo, si pudo mi gordo, si pudo mi Felipe, ¿cuánto más voy a querer que los otros niños avancen? Que los otros niños también quieran. Entonces, el trabajo con los padres es no le tenga lástima a su hijo. Sí, yo creo No que le una muy tenga buena palabra. lástima. Lástima. Claro, y eso va añadido a sobreprotección. Es verdad, uno pasa el duelo. O sea, yo estuve enojada con Dios por 5 años. Por 5 años. Era, ¿cómo me hiciste eso? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me hiciste eso a mí? ¿Por qué? No me lo merecía. Sí, después decía yo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué tengo yo de especial? ¿O qué tengo yo no de especial? ¿Por qué sí, por qué no? O sea, en todo caso, ahora yo pienso y yo creo que soy regalona, mira, tremenda.
tremenda misión, me siento privilegiada, pero han pasado 15 años para yo poder decir esto. O sea, de repente me siento súper honrada de parte de Dios. Creo que ni siquiera he hecho todo, de repente pienso ya, Señor, ¿qué más hay que hacer? Señor, a lo mejor me has dicho que tengo que hacer más cosas y no las estoy haciendo. No sé qué más tengo que hacer. Pongo mi oído, me asusto si de repente me hago la sorda, así como que no me digáis más, porque me asusto, pues. Entonces, porque alguna vez le dije, ya dime qué hay que hacer y ¡pah! Me mandó a Felipe. Así que... Tengo una noticia que aunque tú cierres tu oído, lo va a hacer igual. Sí. Así es que atenta ahí, escuchando y eso, o sea, ayudar a los papás. Y cuando se empezó a sanar mi corazón, yo te decía, cuando empecé a ver logros, cuando veo yo que los padres empiezan a asumir esta realidad y los empiezo a ver felices, es que aunque sus hijos sigan estando dentro del espectro, aunque sigan siendo autistas, pero ven que sus hijos avanzan, ven que sus hijos aprenden, ven que sus hijos gozan, son felices, juegan, se divierten, ven que sus hijos se relacionan con ellos, empiezan a sanar y aceptar. Y por eso la importancia de quienes trabajan con ellos estén capacitados. Eli, ha sido una conversación muy buena, pero tenemos que terminar. Ha sido muy buena. Me tienen que parar porque yo... No, al contrario, se agradece porque creo que se ha aprendido mucho, no solamente desde lo profesional, sino también desde tu rol de mamá también. Y que creo que un doble acierto también en ese aspecto, porque no solamente hablas como profesional, sino que también hablas como mamá, y lo complejo que es todo esto. Pero nosotros te queremos agradecer ya por la buena voluntad, por la alegría que también demuestras. Y bueno, no sé si quieres decirle lo último a aquellos que nos estén mirando como ya despedida. No, yo me siento súper feliz de haber estado con ustedes, agradecerles por esta linda oportunidad. Espero haber contribuido a la comprensión de lo que este espectro significa dentro de lo que se puede explicar o comprender en una hora. Y aquí estoy, agradeciéndoles a ustedes. No, muchas gracias a ti. Sigo insistiendo y bueno, hay mucho que hacer. Entre más nos juntemos y podamos compartir y aprender estas cosas, creo que se puede aportar con un granito de arena. Sí. Recién yo te decía, basta del egoísmo. Ya tenemos tanto que hacer que tenemos que juntarnos todos y tratar de avanzar, porque si no, ya estamos en un país muy desigual. Necesitamos unirnos, necesitamos que las cosas sean diferentes. Y por eso yo te lo agradezco por darte tu tiempo, porque deberías estar durmiendo, quizás descansando o haciendo otra cosa, y sé que eres una mujer muy ocupada. Así que muchas gracias, se agradece tu tiempo y que Dios te bendiga mucho. Así que, chao amigos, que estén muy bien. Hola chicos, si te gusta este video, manda like y suscríbete al canal. Adiós. El 2020 ha sido un año muy difícil para todos nosotros. Hemos tenido que enfrentar juntos un tema tan trascendente como el de la pandemia. ¿Pero te has preguntado cómo lo han vivido distintas personas? Como Fundación Crecer hemos querido hacer un alto en nuestro camino y hemos estado trabajando rotundamente con la convicción de que tenemos que alcanzar a los más necesitados. Las personas mayores han sido un grupo etario más afectado.
Y nosotros hemos querido trabajar todo este año acompañándoles, asistiéndoles y dándoles siempre, prestando una mano de ayuda durante todo este tiempo. Pero todavía nos falta por avanzar. Mi nombre es Felipe Bobadilla y como Fundación Crecer queremos hacerte una gran invitación. Queremos que este año terminemos de buena forma todo el esfuerzo que hemos hecho, pero esta vez no lo queremos hacer solos. No queremos avanzar solamente con nuestras fuerzas y con nuestras redes. Queremos ampliar nuestras redes y que te queremos incluir a ti, al que nos estás escuchando en este momento. Queremos que te sumes a esta campaña Navidad 2020. Ya lo habíamos hecho el año anterior, pero creemos que este año tiene un doble significado. Creemos que este año tenemos que alcanzar a otros que se encuentran en una situación muy difícil. Así que junto a tu esfuerzo, con los que ya tenemos en nuestro grupo, queremos alcanzar a las personas que están en el sector rural, a personas mayores que están aislados, que no tienen visitas y que están en una situación de vulnerabilidad. Así que, ¿qué te parece poder juntarte con nosotros, unirte a través de tu aporte económico al número de cuenta que va a aparecer en la pantalla y únete a esta gran campaña de Navidad? Creemos en ti. Creemos en todo lo que podemos hacer juntos, así que esperamos con ansia todo lo que va a pasar en esta Navidad para que tenga un sentido distinto. Así que te invitamos con todo el corazón.